Cada 16 de octubre llegan hasta este lugar, el memorial, los familiares de los detenidos desaparecidos y de los expresos políticos, para recordar a las 15 personas que fueron fusiladas por la Caravana de la Muerte. Esta operación, recordemos, fue liderada por el general Sergio Arellano Starr. Para algunos, los hechos ocurridos desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante fue parte de una cruel dictadura. Para otro, la liberación de Chile del marxismo. En el siguiente reportaje que le presentaremos, elaborado por el periodista Eleazar Garbizo en septiembre del 2002, relata cómo se vivió acá, en la región de Coquimbo, los hechos ocurridos durante 17 años. El golpe de Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende en septiembre de 1973 fue solo el inicio de la crueldad del régimen militar de Augusto Pinochet Ugarte. Las Fuerzas Armadas demostraron que serían implacables. La Caravana de la Muerte, liderada por el general Sergio Arellano Starr, se transformó en la más dura prueba de represión y violación a los derechos humanos. En su paso por el norte y sur del país dejó una estela de horror, abrió una herida que aún no cicatriza. La apacible ciudad de La Serena fue una de las sangrientas escalas. La comitiva llegó a las 11 horas del 16 de octubre de 1973. Todo parecía normal. Fue recibida por el comandante del regimiento Arica, teniente coronel Ariosto Apóstol Orrego. La misión era clara: dar a conocer la realidad de la nación y revisar el estado de las causas de un centenar de prisioneros. Lo que parecía un trámite de rutina se transformó en una macabra tragedia. El día anterior al fusilamiento nos anunciaron que venía un general a agilizar los procesos, pero nadie se imaginó que la agilización iba a ser poniéndole término a los procesos con la muerte de sus compañeros. Yo me quiebro. Yo luego me perdonen. Bueno, esa no fue llamarse sin que hubiera proceso, porque no hubo proceso. Lo fusilaron a él y a años más. A las 13 horas del 16 de octubre de 1973, 15 prisioneros fueron sacados desde el interior de la cárcel pública de La Serena para ser conducidos al regimiento Arica, donde funcionaba la Fiscalía Militar y el Consejo de Guerra. Nunca regresaron. La mayoría salió confiado en que efectivamente se agilizarían sus procesos y que pronto quedarían en libertad. Demasiada utopía. Sin haber justificación alguna, fueron asesinados en el interior de la unidad militar. Me tocó ver la salida de ellos y Jorge Peña iba con la convicción de que se iba libre. El único que llevaba conciencia realmente de que algo iba a pasar era Manuel Marcarián. Era un hombre macizo, unos 28 años, y él ya estaba condenado. Y me dice, chao, me dice, adiós. Ahora que hay triste, le digo, sí, no, me dice, este es humo para nosotros porque yo estoy condenado y no tienen por qué llamarme. Entonces yo estuve con ellos, con los que subieron en el momento que subían, y hablé con Mayo Ramírez. Y Mayo me dijo así, de pasadita, porque no podíamos hablar, sino que él estaba en una fila contra la muralla. Entonces yo me acerqué y ¿qué es lo que te pasa? Mira, me suben, creo que me van a quitar no estaba encerrado, estaba aislado. El suceso estremeció a la ciudad. La prensa local publicó a petición del jefe de plaza el bando donde se explicaba las ejecuciones. Los acusó de preparar actos subversivos, tráfico de armas y propagación política. A medida que se conocía la nómina, el estupor aumentaba. Se encontraban connotados hombres públicos, dirigentes sindicales y políticos. Pocos se resistían a pensar lo ocurrido, sobre todo en una zona altamente conservadora y religiosa. En el interior de la cárcel serenense, la angustia era total. No podían creer lo que habían escuchado. Teníamos una radio chiquita y más o menos ya estábamos encerrados a las 5 de la tarde cuando viene un flash, 5 un cuarto, en que dice que han sido ajusticiados como medida ejemplarizadora. ¿Ejemplo de qué? De que no había que protestar. Y así se produce el asesinato de los compañeros.
Para nosotros eso fue terrible, muy doloroso, y incluso había un hermano de un ejecutado que se iba a las rejas y decía: yo soy el dirigente, sáquenme a mí. Teníamos que apaciguarlo y todo porque era desesperante estar ahí encerrado con una muestra de impotencia al saber que a nuestros compañeros lo habían ejecutado. En las celdas las escenas eran desgarradoras. En el colectivo nuestro, como le digo, está Barrante, pero también estaba su hermano menor, Nicolás, que tenía 15 años. Y cuando escuchamos en la radio que había sido asesinado su hermano, y con una valentía extraordinaria y una entereza de hombre maduro, dice: compañeros, el fascismo está en Chile y ha asesinado a mi hermano. El desconcierto obligó al comandante El Apostol a conceder una entrevista en el diario El Día para aplacar la angustia y desesperación de la población. Aseguró que las sentencias se dictaron después de un estudio profundo y llamó a respetar el dolor ajeno. Más que maldad, una cobardía o una estupidez. Yo no entiendo. ¿Qué pretendían? ¿Asustar a la gente? Si estábamos sumamente asustados todos los chilenos. Nada justifica. Se emborracharon con el poder. Creían que podían hacerlo todo. Podían hacer mucho, pero no todo. Ya no puede decirse que hubo un error. Fueron asesinados a mansalva. Eso no cabe duda. El Apostol puntualizó que el Consejo de Guerra actuó en base a hechos concretos y que todos estaban confesos. Los cuerpos fueron enterrados el mismo día de la ejecución en el cementerio de La Serena, bajo total hermetismo. Fueron entrados por calle Colo Colo. Por ahí entró el camión. Que ahora ya no hay entrada para allá porque se han hecho nichos y sepulturas en diferentes partes. El cementerio lo hicieron cerrar a las 12 del día y que lo desalojara. Y que quedara solamente don Teófilo y solamente. Y ellos entraron por una de las puertas que hay por calle Colo Colo, unos portones grandes de fierro. Luego ellos se incautan de las llaves. Y don Teófilo se desmayó cuando estaban creando los cadáveres ahí. Familiares se agotaron hasta la última instancia para que le fueran entregados y darle cristiana sepultura, pero los militares nunca accedieron. Al día siguiente del fusilamiento, subí al regimiento a pedirle entregué los cadáveres. Se me negaron. Les pedí los anillos, los carnés, cualquiera cosa que tuvo un valor afectivo para las mujeres, para las hijas, para la ciudad. No se me entregó. No entendí por qué. Solo vine a entenderlo cuando los exhumaron. Los habían torturado. Quise que lo hubieran entregado. Ese día, estaba ahí presente la prueba de la tortura. 20 días después de las muertes, quedó al descubierto la crueldad y arbitrariedad de las ejecuciones. La prensa local publica una lista de condenados donde aparece el abogado Roberto Guzmán cuando ya lo habían fusilado. El oficial encomendado para solicitar la publicación del bando con los fusilamientos era el teniente Juan Emilio Cheire, el mismo que hoy es el nuevo comandante en jefe del ejército. Asumió en marzo del 2002 en medio de las críticas de familiares de detenidos desaparecidos. Estoy casi seguro de que cuando allanaron mi casa y cuando me detuvieron a mí, el que iba comandando ese pelotón era Juan Emilio Cheire. Para mí, como un sobreviviente de aquella época, me pareció horroroso que en este país se nombrara a un hombre que estaba totalmente involucrado en los asesinatos de derechos humanos, se nombrara como comandante de este país. No lo podía creer. No sé si acaso es error o no, pero digo, ¿quién está libre de pecado de los que estuvieron en ese tiempo? ¿Quién tiene las manos libres, limpias de sangre? No sé, habría que hacer. Pero su conciencia lo dirá.
Los deudos continúan aferrados al dolor que significa la pérdida de sus seres queridos y buscan mantener encendida la luz del recuerdo y la esperanza. En esta segunda etapa del reportaje mostraremos cómo los familiares de los detenidos desaparecidos deciden hacer un alto al clamor de justicia y verdad para poder darle una digna sepultura a los cuerpos de sus seres queridos que han estado apareciendo durante los últimos años. El regreso a la democracia en 1990 alimentó la esperanza de familiares de detenidos desaparecidos de encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Soportaron el dolor y el luto en silencio. Muchos familiares muertos sin encontrar a sus seres queridos. Y realmente ha sido, en otros casos, por ejemplo, al encontrar a su ser querido, por ejemplo, como fue Gabriel Vergara, a los meses después muere el padre, por lo menos tuvo la dignidad de sepultar a sus hijos. En otros casos habían fallecido otros familiares y no tuvieron esa dicha, que es una necesidad de sepultar a su ser querido y le negaron también este derecho. Cierta parte de la familia ya fue destruida ya. O sea, de hecho, y con los años hemos tratado de alguna forma sobrevivir a todo lo que nos pasó. Aunque le habían negado la entrega y el lugar donde fueron dejados los restos, los deudos siempre supieron que estaban en esta fosa común del cementerio de La Serena. Incluso, cada 16 de octubre se reunían para perpetuar su memoria. Recuerdo Amanda. Era la confirmación de algo que veníamos sosteniendo, que no se quería dar con ellos. No entiendo la razón. Deben haber sido entregados mucho antes, haber ayudado a pacificar el alma de muchas personas. Eso pudo haberse hecho. El informe Rettig fue clave para confirmar lo sucedido y el destino de los cadáveres. En varias oportunidades pidieron a los tribunales la exhumación, pero sin resultado positivo. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Recuerdo Amanda. En 1998, cuando se cumplían 25 años del asesinato, organizaciones de derechos humanos volvieron a insistir en la solicitud. Cuando pensaban que una vez más sería rechazada, ocurrió lo esperado por décadas. La Corte de Apelaciones de La Serena accedió al trámite designando al juez Nicanor Salas para que encabezara el proceso. Ocurría en los mismos momentos en que el general Augusto Pinochet Ugarte era detenido en Londres. Para nosotros fue una sensación, no sé si alegría o de dolor, que sus familiares tuvieran la oportunidad de encontrar a sus seres queridos, sepultarlos y darle una digna sepultura y asumir el duelo que por muchos años, por 25 años, no podían asumir el duelo. Tras una semana de intenso trabajo, se encontraron los primeros restos. En el servicio médico legal se logró la identificación. Se estableció que efectivamente pertenecían a los ejecutados. En la experiencia podemos decir que fue para ellos dramática, pero también llena de emociones, toda vez que muchos de ellos incluso en su oportunidad manifestaron que ya se sentían tranquilos toda vez que se habían reencontrado con sus seres. Ellos sabían que sus familiares estaban muertos, pero en ese momento supieron realmente que los que estaban ahí eran ellos. Como testimonio a su memoria, se organizaron simbólicos funerales, donde la comunidad le entregó el reconocimiento. El fusilamiento de Jorge Peña-Gen estuvo entre los más impactantes. Se pensaba que su prestigio como músico, director y creador de orquestas juveniles sería suficiente para que no le ocurriera nada. Militaba en el Partido Socialista y antes del golpe de Estado había hecho una extensa gira por el extranjero donde incluyó Cuba. Esto fue suficiente para ser tildado de activista y en enemigo del régimen. Fue una pérdida para la cultura musical, para la educación musical, para los niños, una pérdida lamentable, irreemplazable. Y esto se explica como una especie de ofensiva, no solo hacia la sociedad civil chilena, sino que incluso internamente dentro del ejército y de las Fuerzas Armadas, una ofensiva de terror. Su obra se ha transformado en un ícono de las actuales generaciones y su imagen sigue presente entre quienes no pueden borrar el paso de la caravana de la muerte.
Para los familiares de los detenidos desaparecidos es imposible concretar la anhelada reconciliación mientras no exista verdad y justicia. Es más, señalan que mientras estén libres algunos de los principales culpables de los hechos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 hasta 1989, es imposible que ambas partes se reconcilien.